Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a explorar un patrón que se repite una y otra vez en cada crisis monetaria. Un patrón que determina quién sobrevive y quién se queda literalmente sin nada. Y todo empieza con esta pregunta, que es la clave de nuestro análisis de hoy. ¿Y si toda esa riqueza, todo lo que se ha acumulado, no fuera más que una simple promesa? Una pregunta que se vuelve aterradoramente real cuando el sistema empieza a fallar. Imaginaos la escena. Budapest, año 1946. Un profesor de matemáticas, un hombre que lo había hecho todo bien, que había ahorrado con disciplina en bonos del Estado y en divisas, oye estas palabras: vuelva mañana y traiga algo que no sea dinero. En ese momento se da cuenta de que todo su esfuerzo no vale nada. Vamos a empezar por ahí, por ese momento tan visceral de la historia, para que entendamos de verdad qué es lo que está en juego. Porque en esa misma ciudad, en ese mismo momento, tenemos dos historias. La del profesor, un experto en números que lo pierde absolutamente todo. ¿Por qué? Porque su riqueza era un conjunto de promesas en papel. Y mientras tanto, una viuda, con algo tan sencillo como un piso ya pagado y unas pocas monedas de oro, no solo sobrevive, sino que multiplica su patrimonio. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? No es que uno fuera más listo que el otro, para nada. La diferencia, la única y crucial diferencia, fue la forma en la que tenían guardada su riqueza cuando el sistema se vino abajo. Bien, pues ahora vamos a ver cómo funciona esto a gran escala. Porque lo que pasa en un colapso no es que todo se destruya, no. Es otra cosa muy distinta. Esta idea es fundamental. Solemos pensar en un colapso como en un incendio que lo arrasa todo, ¡puf!, desaparece. Pero la realidad, lo que la historia nos enseña, es que se parece mucho más a un río que, de repente, cambia de cauce. La riqueza no se evapora, ojo, solo cambia de manos, se va a otro sitio. Y aquí vemos las dos orillas de ese río, por así decirlo. A un lado tienes las promesas, la pensión, los bonos del Estado, el sueldo, todo eso que depende de un papel o de un sistema que promete pagarte. Y al otro lado tienes los activos físicos, los de verdad, un trozo de tierra, oro, una propiedad, cosas que existen por sí mismas, sin depender de la promesa de nadie. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hacia dónde se va toda esa riqueza? Bueno, pues la historia nos da un mapa bastante claro. Y aquí es donde la cosa se pone de vértigo. Fijaos en la velocidad de esto. En la Alemania de Weimar, en cuestión de meses, el dinero que una familia había ahorrado durante generaciones se convirtió literalmente en papel para encender la chimenea, de un día para otro. 200.000 millones de marcos. Repito, 200.000 millones. Y esto no era el precio de una mansión ni de un coche de lujo, no. Era el precio de una sola barra de pan en noviembre de 1923. Es una cifra tan absurda que pierde todo su significado. Es el colapso hecho número. Y este patrón se repite, da igual si hablamos de la Alemania de los años 20, de Zimbabue hace unos años o de otros tantos casos. Los activos que aguantan el tirón siempre tienen las mismas características. Son tangibles, se pueden tocar, son productivos, o sea, generan algo, y sobre todo no dependen de la promesa de ningún gobierno. Y con esto llegamos al punto más delicado, al grupo que sistemáticamente se lleva la peor parte en estas crisis, la clase media. Para entenderlo, pensemos en alguien como María, una contable en la Argentina del 2001. Una persona que hizo todo lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Estudió una carrera, consiguió un buen trabajo, ahorró en el banco y de repente, de la noche a la mañana, con el corralito, todo eso se convirtió en una losa, en un problema. Esto es precisamente la trampa de la clase media. Lo que en tiempos de normalidad son tus activos, tus logros, de repente se dan la vuelta. La hipoteca de la casa se convierte en una deuda impagable sobre algo que nadie quiere comprar. El título universitario, que costó años de esfuerzo, ya no abre ninguna puerta, porque esas puertas han desaparecido. Y es que el patrón es el mismo, ya sea en la Alemania de 1923 o si nos vamos a algo más reciente, en la crisis energética de Cuba. Allí, un salario del Estado, una promesa de pago, hoy por hoy apenas sirve para nada. Es un eco escalofriante de lo que ya vimos hace un siglo. Vale. Entonces, si el camino que nos han enseñado, el tradicional, es en realidad una trampa, ¿cuál es la alternativa? Pues la respuesta está en cambiar nuestra forma de entender qué es el valor. La gente que ha logrado salir adelante en estas situaciones, a lo largo de la historia, seguía una lógica muy simple. Primero, acumular valor en cosas que existen fuera de los sistemas frágiles. Segundo, desarrollar habilidades prácticas, de las que siempre se necesitan. Y tercero, y esto es crucial, evitar la deuda, porque la deuda es lo que te ahoga cuando tus ingresos colapsan.
Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a nuestra historia del profesor y la viuda. Uno tenía números en un papel, promesas. La otra tenía un techo real sobre su cabeza y oro de verdad en la mano. La lección de 1946 es exactamente la misma hoy en día. El valor que se puede tocar, una habilidad que se sabe hacer, es algo fundamentalmente distinto a una promesa en la pantalla de un ordenador. El patrón está ahí. La historia nos lo muestra una y otra vez. La única pregunta que queda es, ¿el valor que cada uno tiene, en qué lado de esa gran transferencia se encuentra?